¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar hoy nuestra segunda sesión en video. En este caso, aquí tienen en la presentación nuestra trayectoria que vamos a estar siguiendo. Habíamos hablado sobre el narrador y su impacto en la lectura, y en esta ocasión vamos a hacer una sesión muy rápida sobre un poco de historia literaria, sobre la literatura antigua y la literatura moderna. Entonces, pues bien, vamos a empezar. Fíjense bien, ahora sí, les presumo aquí un poco de la colección. Eh, Cuando hablamos de literatura, hablamos a veces de cosas muy distintas, sobre todo, por ejemplo, si estamos diciendo literatura antigua y literatura moderna. Quizá cuando pensamos en literatura antigua pensamos en esto, ¿no? Sí, en los grandes clásicos, libros viejitos, muy antiguos. Hasta lo tengo empaquetado porque es una edición muy viejita, muy rara. Eh, y luego, desde luego, cuando hablamos de literatura moderna, pues hablamos a lo mejor de libros que ya pertenecen como a otro tipo de idea artística, como este otro, que por ahí estuvo haciéndose medio famosillo en una publicación en el Face. Este, Tienen el libro de los 100.000 millardos de poemas. Nada más se los voy a mostrar aquí para que vean ustedes un libro con los versos en forma de poema, de soneto, y todos los versos recortados para hacer, según dice el autor, 100.000 millones de poemas. Bueno, es un juego más bien matemático. Bueno, entonces, cuando hablamos de literatura hablamos pues de cosas así eh, muy, muy dispares, muy diversas. En la presentación les voy a mostrar de esta forma. Vamos a acomodar esto, que no se maltrate. ¿Estamos? Aquí estamos. Bueno, cuando hablamos entonces de literatura antigua, tendríamos que referirnos a una expresión artística, a una expresión que mezcla tanto mitología como religión y lo que, bueno, vamos a decir, la ciencia o el conocimiento de la época. En la imagen tienen una estela egipcia representando a los dioses con algunas escrituras. Y en la literatura consideramos estos textos antiguos que son más bien a veces textos incluso religiosos o casi que políticos o mitológicos como parte de la tradición literaria, aunque son completamente diferentes quizá de lo que hoy consideramos literatura, que vendríamos a verlo en nuestra imagen que aparece a un lado. Es decir, la literatura hoy en día pues la consideramos como, claro, una expresión artística, pero pues desde luego está más cercana de algo como una actividad de entretenimiento, de alimento espiritual, pero en un sentido quizá ya no mitológico o religioso como lo tenía para las civilizaciones antiguas. Entonces, cambia mucho lo que llamamos literatura, porque de entrada para las civilizaciones antiguas, pues es completamente distinta a la práctica. Pensemos que no hay, creo que lo habíamos mencionado en el curso, no hay el libro como un objeto, pero lo que hay son historias que la gente, las civilizaciones, historias que la gente se cuenta y que preservan pues los valores, la religión, las costumbres de la sociedad, cuentan anécdotas, cuentan historias que son invenciones o cuentan historias que están basadas en hechos, acontecimientos reales, pero que desde luego están contadas con mucha fantasía, que reinventan los acontecimientos, etcétera. Y bueno, vamos a hacer una revisión, un panorama muy rápido de esta historia literaria, comenzando un poco por este principio, ¿no? ¿Por qué es importante el conocimiento de la historia?
la historia con mayúscula, es decir, el conocimiento de las épocas, de las civilizaciones, etcétera, etcétera. Uno puede tener más o menos conocimiento de las épocas, de la historia, ¿no? De los acontecimientos históricos, de los personajes, etcétera. Mm, pero ¿por qué es relevante esto, no? Bueno, tomemos un ejemplo, una novela como Madame Bovary, o puede ser también Romeo y Julieta, una obra de teatro como Romeo y Julieta de Shakespeare. Pero en el caso de Madame Bovary, una novela que pertenece al siglo XIX, al periodo realista, si yo conozco elementos históricos de esta época en la que la novela está contando la historia, pues desde luego que eso me va a permitir a mí ubicar características de la literatura, características de la sociedad, de la época, del tiempo, etcétera, que me van a ayudar a mí a descifrar o a comprender con mayor precisión de lo que habla la novela, todo su imaginario. Por ejemplo, la novela habla de una ciudad que se llama Rouen, en Francia, y está la protagonista que se acaba de casar, que vive en una casa, y entonces, obviamente, si yo tengo un conocimiento de cómo eran estas ciudades, cómo son las casas, cómo era la forma de vida de la sociedad, en este caso de la sociedad francesa del siglo XIX, pues desde luego cuando yo voy leyendo el libro, pues todo eso me va a ayudar a mí a entender mejor y a poder imaginarme, es decir, a crear imágenes de mayor precisión mientras yo voy leyendo. Si yo no sé absolutamente nada, pues voy a entender la lectura, pero la voy a entender quizá de una manera un poco más libre, de una manera un poco más genérica, quizás sin tanta precisión a como lo expresa el libro, ¿sí? Entonces este es el conocimiento que es relevante. El otro caso sería el de Romeo y Julieta. La historia de Romeo y Julieta ocurre en la ciudad de Verona, entonces vamos a suponer que han tenido la oportunidad de visitar Verona en Italia y conocen esta plaza en donde está esta escultura, en donde están estos edificios, y cuando uno empieza a leer, uno pues desde luego tiene la experiencia de este viaje o este conocimiento de la ciudad que va a permitir que yo me imagine la novela, o bueno, en este caso la obra de teatro, que va a permitir que yo me imagine con más creatividad o con más precisión la lectura. Pero bueno, como se los pongo aquí en la presentación, aunque esto es un conocimiento ideal, o sea, lo ideal sería que todos hubiéramos un poco de cultura general, pues desde luego que es un plus, pero no es algo que me vaya a impedir a mí mi lectura. Yo soy libre de imaginármelo como yo quiera. Claro, obviamente voy a tener más margen de error a la hora de entender una lectura, ¿sí? Eh, Supongan que, que son extranjeros y están leyendo un cuento mexicano en donde hablan del pulque, de los mezquites, de los huizaches, no sé, de lo que les parece, del desierto, de las serpientes, del calor, elementos que forman parte de la vida en México, de la cultura, que uno que vive aquí entiende y comprende, pero pues un extranjero quizá esas cosas las va a leer y digamos que a lo mejor no las va a entender de la misma forma. Todos esos elementos histórico-contextuales permiten que uno entienda mejor la lectura. Entonces es como una especie de... es como una especie de tenis, vamos a suponerlo con esta imagen del tenis, ¿no? Es decir, en la medida en que yo tengo cultura general, puedo entender mejor las lecturas, los libros, pero al mismo tiempo es al revés. Mientras yo voy leyendo cada vez más, voy leyendo cada vez más variado, de distintas culturas, de distintos autores, de distintas épocas, todo eso va a contribuir a que mi cultura general se vuelva más amplia, ¿sí? Entender, por ejemplo, cómo es, ahorita que teníamos les estaba mostrando yo aquí el libro del Quijote, cómo es España, ¿sí? 1600, cómo son estos paisajes y al mismo tiempo
cómo es quizá la España medieval que se imagina el Quijote y que ya no existe para los demás habitantes que rodean al Quijote, y que por lo tanto se da cuenta de que el Quijote está loco porque se está imaginando que él vive en una época que ya no existe, que es la época de los caballeros medievales. Bueno, eh, quería comenzar entonces con ese punto. Ahorita nada más vamos a hacer una revisión muy rápida de los periodos literarios para que ustedes tengan esta perspectiva histórica, pero entonces quédense un poco con esa idea de que es importante que cultivemos nuestro conocimiento de la historia eh, para que ello nos ayude a ser más sensibles y comprender de mejor manera pues la cultura en general, ¿sí? La cultura alimenta y genera más cultura, ¿no? Bueno, periodos literarios. Bueno, aquí no me quiero detener a hacer como toda una discusión sobre esto. Podemos elegir un criterio mixto de cómo clasificar la historia de la literatura. Una sería por momentos históricos, y digamos que en la historia hacemos una distinción, o bueno, se suele hacer una distinción muy, muy grande que va en tres épocas: la antigua, la medieval y la moderna. En el inter de la Edad Media y la Edad Moderna hay un periodo muy cortito que se llama el Renacimiento. Bueno, otro criterio sería elegir por estilos literarios, pero los estilos literarios más bien se empiezan a establecer a partir de la Edad Moderna. Entonces aquí en pequeñito tienen, por ejemplo, les estoy poniendo estos, ¿no? Un estilo barroco, un estilo romántico, un estilo modernista, etcétera, etcétera. Y luego, en el siglo XX, a veces es un criterio que no es muy definido. Por ejemplo, se suele hablar de literatura del Holocausto, literatura que se refiere a la Segunda Guerra Mundial, a la Shoah. Por ejemplo, se habla de literatura de vanguardia, y ahí es un tutti frutti de estilos y de temas. Se suele hablar de literatura posmoderna, eh, y hablamos de literatura contemporánea cuando nos referimos a los escritores de hoy en día, ¿no? A los escritores que, vamos a decir, están vivos y siguen produciendo, en fin. Bueno, vamos a quedarnos con la clasificación más amplia que les pongo aquí yo en 4 partes, contando el Renacimiento, aunque como les explicaba, el Renacimiento en cierto modo es la transición, es un periodo de transformación. Lo incluiríamos un poco más en la etapa moderna. Y tienen aquí algunas imágenes representativas. Por un lado, como literatura antigua, hablamos de las civilizaciones antiguas, pues obviamente está Egipto, Mesopotamia, podemos hablar de los persas, podemos hablar de los griegos, podemos hablar de todas estas civilizaciones que antes de nuestra era, ¿sí? Eh, es decir, antes de Cristo, según la división temporal tradicional. Bueno, antes de nuestra era, todas estas civilizaciones que son las primeras manifestaciones escritas de la cultura. Y en estas tradiciones, como les decía, la literatura tiene mucho de religión. De hecho, algunos textos, supongamos la tradición hebrea, algunos textos que cuentan la tradición oral, las historias de los pueblos hebreos, eh, para algunos hoy son textos religiosos, ¿sí? Pero bueno, dentro de la literatura podríamos considerarlos como eso, como parte de la tradición cultural de contar historias. Bueno, en esta primera clasificación, como respondemos un poco a esta división, a esta educación europeizante, en donde se privilegia la tradición histórica de los europeos, pues estudiamos principalmente la literatura griega y la literatura latina, ¿sí? Pero desde luego que no son las únicas y no necesariamente son las más importantes.
Podríamos mencionar también, por ejemplo, las literaturas de Oriente, la literatura china, japonesa, la literatura de la India, en donde hay obras muy, muy, muy relevantes. Y bueno, pues eso es, en este caso, lo que llamamos literatura antigua. En un segundo momento tenemos la Edad Media, que corresponde a un periodo muy amplio que se suele tomar en cuenta la caída del Imperio Romano hasta la caída del Imperio Bizantino. Eh, en este gran periodo, en esta división histórica, hay dos momentos a considerar. El Imperio Romano, su lengua, su idioma es el latín. Entonces, aunque ya no existe el Imperio Romano en Occidente, el latín sigue siendo la lengua que se utiliza y en particular que se utiliza para la redacción y para la creación literaria. Este, pero conforme van pasando los tiempos y los siglos, empieza a surgir la tradición de los idiomas que hoy llamamos los idiomas modernos. Es decir, en algún momento la producción literaria no solamente es en latín, sino que las sociedades empiezan a crear obras literarias en sus propias lenguas vernáculas, como se suele decir, en español, bueno, en español antiguo, en francés, en inglés, en alemán, ¿sí? Y eso le va a dar a la Edad Media un matiz muy interesante porque cada región va a tener su tradición ya en su propio idioma, en su lengua romance, pues, ¿no? Bueno, llega el Renacimiento y aquí, como una fecha muy simbólica, les pongo la fecha de la invención de la imprenta, que va a tener un impacto fundamental en la literatura. Hasta la Edad Media, la gran producción literaria es sobre todo una tradición oral. Son historias que pasan de generación en generación gracias a que se transmiten de manera oral como leyendas. Y algunas de ellas se escriben en códices o en manuscritos, pero los manuscritos son muy costosos de elaborar, son difíciles de elaborar, y muchos manuscritos, por ejemplo, de la filosofía y de la literatura de los griegos, llegó a perderse y pues no llegaron a nuestros días, las desconocemos, este, porque obviamente la manera en cómo se transmitían dependía más de la tradición oral que de la tradición escrita. Pero a partir de que se inventa la imprenta, el libro se convierte en el vehículo por excelencia para la literatura. Así que después del Renacimiento, la Edad Moderna va a tener un boom de literatura. De manera que hoy en día para nosotros cuando hablamos de literatura, pues prácticamente hablamos de libros, ¿sí? Eh, en la literatura moderna encontramos ya una gran diversidad tanto de corrientes como de tradiciones. Pensemos que nuestro país, nuestra literatura, obviamente se construye ya independientemente de la línea europea y tenemos nuestro pasado que también nuestros escritores han reinventado a través de sus novelas, de su poesía, etcétera, etcétera. Nada más por mencionar un caso, uno de los poemas fundamentales de la literatura mexicana es Piedra de Sol, un poema de Octavio Paz, cuyo título hace referencia a esta piedra que popularmente conocemos como el calendario azteca, pero que su nombre correcto es la Piedra de Sol. Bueno, dentro de este panorama así muy, muy, muy grande de la literatura, vamos a encontrarnos características ya muy específicas de los autores y de las obras, dependiendo de la época, y para ello vamos a verlo más en detalle con algunos autores. En la presentación ustedes van a encontrar unas tablitas con los nombres de algunas obras para que ustedes puedan curiosear un poco en internet y quizá, ojalá, después del confinamiento en las librerías y encontrar algunos títulos que todos son muy fáciles de conseguir.
Bueno, los griegos y los latinos. Cuando hablamos de griegos, pues hablamos principalmente de una tradición que se dedica eh, a contar las hazañas de sus héroes y de sus dioses y el dilema del destino de los hombres que están enfrentados con descubrir que la vida ya está escrita por los dioses y que a veces por más que el ser humano quiere ser libre, termina dándose de topes contra el destino que la vida le tiene preparada. En ese mundo, la tragedia griega es por excelencia la tragedia que nos muestra un poco el destino de los dioses y los hombres, ¿no? Este, aquí tienen algunos autores. Yo les recomendaría muchísimo buscar eh, en particular esta obra de teatro que se llama Medea de Eurípides, ¿sí? Una obra de celos y de crimen pasional como no tienen idea. Pueden buscar entre los clásicos Edipo Rey y desde luego la Ilíada y la Odisea. Si quisieran conocer más a detalle sobre los dioses, podrían buscar la obra de la Teogonía, donde cuenta el origen de los dioses, lo cual es bastante interesante. Bueno, ahora, fíjense muy bien en esto, cuando hablamos de literatura latina, hablamos de la literatura de los romanos, porque está escrita en latín, entonces ese es el nombre que recibe, nada que ver con lo que hoy en día la gente entiende cuando habla de latinos, ¿sí? Hoy en día, por una influencia de los norteamericanos, cuando hablamos de los latinos, la gente piensa en las personas de América, de Hispanoamérica o de Latinoamérica, pero bueno, en la literatura latina se hace referencia a la literatura del Imperio Romano. Y aquí tienen algunos autores fundamentales, ¿no? Bueno, vamos a ver la literatura medieval. Como les decía en la diapositiva, en una de las diapositivas anteriores, la Edad Media podríamos decir que hay como dos grandes segmentos de la literatura. La primera sería aquellas obras que están fundamentalmente escritas en latín o aquellas obras que están dedicadas a la religión y a la filosofía y a enseñar a la gente las buenas costumbres. Entre el Imperio Romano y la Edad Media hay una transformación muy importante en Europa que es el cristianismo. La gente en Europa empieza a ser creyente de una tradición religiosa que es muy distinta de la romana y de la griega. Y eso se va a ver reflejado muchísimo en la literatura. Tenemos aquí, en la primera etapa de la Edad Media, algunos autores como Santo Tomás de Aquino, bueno, a San Agustín, y textos que, como les decía, tratan de transmitir los valores del cristianismo, las buenas costumbres que debe seguir la gente, etcétera, ¿no? Algo que es muy importante identificar también es que en esta época tenemos ya una costumbre de hacer libros de esta forma, ¿no? Los monasterios ponen a los monjes a dibujar y a decorar los códices, los pergaminos, ¿sí? Y todas estas copias de los libros se hacen a mano, lo cual es un trabajo artesanal impresionante, ¿no? Aquí tienen una imagen que, bueno, está un poquito pixelada, pero pueden ver el detalle del trabajo de uno de estos manuscritos medievales, que es impresionante. Bueno, la otra corriente está vinculada con la literatura que se vuelve muy popular entre la sociedad al margen de la religión. Entonces aquí ocupan un rol muy importante lo que se llaman los trovadores y los juglares, que bueno, vamos a decir que son como individuos que andan
de villa en villa, de pueblo en pueblo, de reino en reino, ofreciendo su entretenimiento musical y poético, contando y cantando, acompañados de música y tal vez de baile y de otro tipo de entretenimiento, contando las historias populares y las leyendas heroicas de personajes medievales. Algunos son personajes históricos o que se basan en personajes que existieron, personajes reales. Otras que son historias completamente inventadas o que en realidad alteran completamente la versión histórica, pero que se vuelven muy populares en toda Europa, en todo el periodo medieval. Las leyendas van circulando mucho, sobre todo pues porque hay mucha migración de personas de un lado al otro, ¿no? Este, como ya no existe un imperio grandote que controle las regiones, pues hay mucho intercambio cultural y eso hace de la Edad Media un periodo cultural muy rico contra lo que a veces suele decirse de la Edad Media como una época oscura. Para nada es una época oscura, es una época muy rica en expresiones artístico-culturales. Bueno, aquí tienen una imagen de unos músicos con sus instrumentos y aquí tienen otro detalle de una ilustración de un manuscrito medieval. Vean cómo está decorado con ilustraciones doradas, la tipografía es muy peculiar, ya eh, es muy reconocible todas estas características. En la imagen vemos los castillos medievales, etcétera, ¿no? Bueno, aquí a un lado tienen algunos textos este, de, de Tutti Frutti, ¿no? De todos un poco, ¿sí? Eh, y es un brevísimo resumen de más o menos de qué se trata cada una de estas historias. Hay algunas historias como esta de Tristán e Iseo que son muy, muy, muy hermosas, son muy bonitas. Esta historia es una de las leyendas más famosas en la Edad Media, es una historia de amor. Es el rey que se quiere casar con Iseo o con Isolda, este, y manda a su sobrino a que se la traiga para que se casen. Pero en el camino, Tristán toma una pócima mágica junto con Isolda que hace que los dos queden enamorados uno del otro. Y entonces, pues obviamente tienen que empezar a huir para que el rey no se entere de que están enamorados, porque obviamente pues es una traición al rey, al tío. Eh, y es una historia muy bella y muy representativa de la literatura medieval. La otra que podría yo recomendarles, pues desde luego sería, quizá, ¿cuál sería? Bueno, el de Camerón es un relato escrito durante la época de la peste. Quizá lo podrían buscar en estos momentos. Ah, bueno, aquí les estoy poniendo la Divina Comedia, aunque ya es al final de la Edad Media, pero también es un texto fundamental. Pero quizá para estas cuestiones de caballeros medievales podrían buscar eh, esta. Como todos estos textos ya son muy antiguos, son muy fáciles de encontrar gratuitamente en Internet. Eh, Esta obra es la que populariza la leyenda del rey Arturo y del mago Merlín. Entonces, bueno, la Edad Media ve surgir estos personajes que son los caballeros medievales y que cuentan leyendas, algunas pues obviamente muy fantásticas como los caballeros que pelean contra los dragones, otras historias que son basadas como en acontecimientos reales. Por ejemplo, en español tenemos el Cantar del Mío Cid, en donde el caballero, el Cid, está luchando contra los musulmanes, contra los moros que han invadido la península española, la península ibérica. Hay de todo en la Edad Media. La verdad es que es un periodo, a mí, honestamente, la literatura medieval me fascina. Eh, Ojalá, ahí, digo, ojalá pudiera yo a veces incluso conseguir los libros, hay unas ediciones especiales con las ilustraciones medievales, pero a veces son ediciones un poco costosas, pero pueden buscar en internet mucho sobre la Edad Media.
Es súper interesante. Bueno, para pasar de la Edad Media, por último, hay un tema que se vuelve muy popular en la Edad Media, que es este que les digo de Tristán e Isolda, que es el amor cortés. Eh, Como podrán imaginar, los matrimonios en la Edad Media son literalmente contratos para que una familia pueda acceder al dinero de otra familia. Y a cambio de ello se ofrecen a los hijos. Y entonces los matrimonios suelen estar arreglados a fin de tener un beneficio económico entre las dos familias. Por un lado, unos obtienen la herencia y por otro lado, la otra familia obtiene la descendencia. Y por eso la importancia de que de casar a, a los hijos en función de ello, ¿no? Es decir, la hija que está ofrecida en matrimonio, pues va a ofrecer la descendencia. Y y el hijo, pues obviamente lo que busca es esa descendencia, pero con una familia que le ofrezca también un beneficio económico. Bueno, entre esta cultura del matrimonio como un convenio, la verdad es que era una tradición que desde los griegos era algo completamente muy común, tan común que no era pues visto como algo que se pudiera cambiar. Sin embargo, en la literatura medieval vemos que empiezan a circular historias en donde generalmente un joven que tenemos, vamos a decirlo así, ¿no? La clase real, aquí lo vemos en esta imagen, la clase real que vive en los castillos y la clase vulgar, la clase plebeya que vive en el campo. Entonces se cuentan mucho las historias del joven que llega al reino y que se enamora de la princesa y hay un choque de clases entre la clase real y la clase plebeya. Ese amor es imposible. Primero porque la princesa seguramente ya está comprometida en matrimonio con otra persona de la realeza. Y segundo, pues porque el plebeyo no tiene manera de vivir dentro del reino a menos que lo nombren como parte de la nobleza. Pero pues es que eso depende de la sangre, así que no tiene posibilidad. Y entonces ocurre que en la Edad Media tenemos estas historias en donde nos hablan de este amor imposible, que es el amor cortés. ¿Por qué se llama el amor cortés? Porque es el amor de la corte medieval. La corte es el círculo cercano de la realeza. Y en esa corte, de repente se dan historias de amor que no deberían suceder porque chocan con el propósito del matrimonio. Y al final, en estas historias, lo que nos damos cuenta es que empieza a surgir una tradición de contar historias que hablan del amor, así tal cual, ¿no? Lo cual, pues, son obras literarias muy, muy, muy interesantes. Bueno, pasamos al Renacimiento, y en el Renacimiento tenemos nada más y nada menos que estos dos gigantes, a Cervantes y a Shakespeare. Por un lado, la obra más importante de Cervantes, que es El Quijote, y por el otro lado, quizá de Shakespeare, podríamos mencionar a Hamlet, la obra de Hamlet. Desde luego, a lo mejor hay obras de teatro más populares, pero quizá la más celebrada de Shakespeare es Hamlet. Aquí tienen algunos otros autores, entre ellos Sor Juana Inés de la Cruz, que ya desapareció de los billetes de 200 pesos. Bueno, vamos a terminar haciendo referencia a la literatura moderna. Como les decía yo, a partir de la invención de la imprenta, el libro se vuelve un objeto cada vez más popular porque se vuelve cada vez de más fácil acceso. Y eso hace que a partir del siglo XVIII, la literatura, hay un boom y entonces tenemos muchísimas, muchísimas obras que mencionar. Aquí solamente les muestro algunas imágenes. Desde luego podrán encontrar listas aquí y en internet que son mucho más detalladas que esto. Esto es solamente como una probadita nada más de este panorama histórico.
cuando entramos a la literatura moderna, pues obviamente ya en nuestros días hay mucho de qué hablar, sobre todo porque hablamos de la literatura que refleja nuestro modo de vivir y nuestro modo de pensar en los últimos 200 años al menos. Este, bueno, ustedes cuando lleguen a quinto semestre llevarán un curso de literatura en donde podrán profundizar un poco más en este aspecto. Ahorita solamente era un breve panorama. Aquí le vamos a dejar por hoy. En la videoconferencia, me gustaría escucharlos un poco sobre cuáles son sus libros preferidos, que ya hayan leído, y les voy a dejar un texto antiguo, medieval, y un texto moderno para poder hacer una comparación. Y en la videoconferencia hablaremos un poco de las diferencias entre los dos relatos. ¿Sale? Ok, bueno, pues nos vemos y que estén muy bien. Hasta luego.